al capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. En este capítulo que vamos a leer, pues tal vez ustedes recuerdan, es la forma en que habla Esteban delante del Sanedrín. Pero oremos. Señor y Dios nuestro, te agradecemos este día, te damos gracias por toda tu obra en nosotros, por la forma en que has ido trabajando en cada uno para llevarnos al conocimiento de ti mismo, de tu palabra, de lo que es tu perfecta voluntad. Gracias por revelar a Jesús tu Hijo en nosotros y gracias por guiarnos con tu bendito Espíritu. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús, estamos ante ti para rogarte que tú nos dirijas mientras consideramos tu palabra. Y queremos, por tu gracia, ser de aquellos que retienen con toda fidelidad la palabra que tú nos has hablado, para enseñarla con la misma fidelidad a nuestros hermanos y ser todo un ejemplo para ellos. Te rogamos por tu clara dirección en esta hora, porque sin ti nada podemos hacer. Y necesitamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, lo ilumines, a fin de que podamos atesorar tu palabra, porque queremos vivirla para honra y gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces les decía Hechos capítulo 7, y una de las cosas muy interesantes aquí que quiero usar como punto de partida es en el testimonio de Esteban, estos versículos del 17 en adelante. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Ahora, aquí lo que me interesa hablar es precisamente de esta situación que se presenta de parte de Faraón contra el pueblo de Dios. Pero lo que más me llama la atención es toda esa visión que Dios le dio a Esteban, para mencionarlo así. Dios le había prometido a Abraham, bueno, le había hablado de cómo su pueblo, su descendencia, iban a estar cautivos por 400 años. Y esto hablando de que eran 400 años. Al igual como podemos recordar que lo tuvo presente Daniel al estar mirando en la palabra que Dios le había dado a Jeremías de los 70 años de cautiverio. Entonces, nosotros podemos ver que es tan interesante, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo perfecto del Señor en su obra, cómo el Señor va marcando los tiempos y cumpliéndolos, ¿no? Y que cuando nosotros estamos atentos a lo que Él dice, nos vamos a dar cuenta de que nunca ha hecho cosas, vamos así, sin haber establecido una pauta anteriormente. No es en forma arbitraria ni aleatoria, es decir, no es en cualquier momento. Hay todo un propósito de parte de Dios en todo lo que Él va haciendo, cómo va preparando cada situación. Aún antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tuvo todo un trato con la humanidad y principalmente, podemos decir, con el pueblo de Israel, para que llegara ese día en que, como dice en Gálatas, venido el tiempo, ya el que Dios había determinado, nuestro Señor Jesucristo vino de la simiente de la mujer. Y entonces, lo que nosotros encontramos es cómo Dios lleva a Esteban a mencionar esto, ¿no? Como se acercaba el tiempo de la promesa. Allí Faraón, el que no había conocido a José, él actúa para buscar destruir al pueblo.
Y lo que hace, naturalmente, es buscar destruir a los hombres, a los varones, porque con eso se acababa la simiente de Abraham. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 20, en aquel mismo tiempo, nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y etc. No voy a meterme en toda la historia que está naturalmente relatada aquí, pero que me interesa mucho, sobre todo, que hablemos de algo que está implícito en el cumplimiento de las promesas de Dios. Nosotros podemos ver que sí, Dios ha llegado a usar mujeres, y casi uno puede decir para vergüenza de nosotros los varones. ¿Por qué? Porque Dios al crear al hombre nos puso como cabezas, como responsables. Y entonces es por eso que al hablar acerca de este caso, lo que podemos hablar de Moisés, como lo describe más ampliamente en Hebreos 11, él fue un hombre valiente, decidido. Ahora, en todo este libro de Hechos de los Apóstoles, los testimonios que tenemos acerca de nuestros hermanos es que ellos vienen a manifestar cómo para llevar a cabo la obra de Dios, lo que se necesita en medio de este mundo lleno de perdición, lleno de maldad, de engaño, de mentira, es hombres, y puedo decir así, varones, llenos del Espíritu Santo y valientes, que estén dispuestos a ir, ahora sí que, contra la corriente del mundo, en oposición a lo que en el mundo se busca. Y no por oponerse, sino más bien por buscar agradar al Señor. Y que esto los lleve y nos lleve, porque estamos hablando de nosotros, a no estar buscando el aplauso, el reconocimiento, que al llevar a cabo esta forma de vivir, de caminar en la perfecta voluntad de Dios, pues finalmente no vamos a estar de acuerdo a lo que el mundo busca, lo que el mundo quiere, lo que el mundo reconocería y por lo tanto aplaudiría, sino que nosotros estamos dispuestos a pararnos, como dice la palabra, en la brecha, para interceder, pero también para defender lo que es puro, lo que es limpio, lo que es justo, lo que es santo. Y hablando ya de esta situación, necesitamos ser gente de valor. Y sobre todo una cosa muy importante que hemos tenido también la oportunidad de hablar entre nosotros, que nuestra palabra sea una palabra que seamos nosotros los primeros en respetarla, que por lo tanto sea una palabra confiable, algo que al estar compartiendo nosotros estemos respondiendo con nuestra propia vida por ello. Porque una de las cosas que tristemente dejamos que el mundo nos impresionara y que empezó a darse, pues ahora sí que hablando de el producto de los seminarios y cosas así, es que empezamos a tener muy buenos oradores, gente que sabe ahora sí que qué es lo conveniente decir, como hoy en día se maneja en la política, ¿no? Que ya ustedes creo que lo saben, que quienes están ahí escribiendo los mensajes que los políticos pronuncian delante del pueblo es un grupo de personas que han estado investigando para preparar y además tienen cuidado aún en la redacción y el manejo de los tiempos y demás. Pues no es lo que se necesita en la iglesia. No necesitamos tampoco autoridades en la materia, ¿no? En el sentido de tener gente que tiene títulos y reconocimientos y demás,
No, por eso lo que decía antes, gente cuya palabra, sobre todo sea una palabra que viene del corazón de Dios, que viene en el poder del Espíritu Santo. Y entonces eso hace una gran diferencia. Y otra cosa que también es muy importante, hablando acerca de lo que Dios nos ha pedido, que seamos gente que sepamos amar. Y entonces esto nos va a llevar a ser personas que estemos dispuestos a compadecernos de nuestros semejantes. De veras, esto es algo sumamente importante. Ayer, mientras orábamos en la mañana, uno de nosotros, que no estoy exactamente seguro quién era, pero evidentemente como Dios dirigió esa oración, hubo esta expresión de que realmente nos duela la condición en la que se encuentra la gente alrededor nuestro. Hablando de que van camino al infierno, van camino a la perdición eterna. Y que si eso a nosotros no nos provoca, si eso no es una fuerte motivación para estar intercediendo por ellos, es evidente que estamos ajenos, no estamos amando, no estamos interesados en lo que pasa con la gente. Porque tal como Dios nos enseña en su palabra, nos ha llamado a amar como para poder gozarnos con los que se gozan, poder llorar con los que lloran. Nosotros lo hemos dejado tal vez un tanto limitado a la iglesia, pero en general cuando nosotros amamos, nos va a doler que una persona sufra, y creo que sí lo hemos vivido. Es decir, que podemos ver a alguien que está padeciendo, y si andamos ahora sí frescos en el espíritu, nos vamos a dar cuenta de qué forma el Señor nos lleva a, pues ahora sí que estar interesados en lo que les pasa y aún deseosos de hacer algo por ellos, ¿no? En la medida que Dios lo permita y de lo que nos haya capacitado, pero que en sí pues podemos hacerlo. Y también podemos alegrarnos cuando vemos que a personas a nuestro alrededor que de alguna manera conocemos, aunque todavía no conozcan al Señor, que es por lo que oramos que les suceda, son de alguna manera bendecidas, ¿no? Que tienen a su bebito o que Dios les permite adquirir algún bien, pues uno puede ahora sí que manifestarles nuestra alegría por esa bendición y rogar a Dios que cumpla todo su propósito. Y entonces todo esto nos lleva a enfrentar esta tarea, donde nosotros podemos darnos cuenta que algo con lo que Dios ha estado trabajando y muy fuerte con nosotros es que seamos gente que no temamos la muerte. Y la razón no es otra, sino porque tenemos esperanza de vida eterna. Es decir, ya no miramos hacia este mundo, porque cuando la gente mira este mundo, pasa algo que nos platicaba ayer Lee, hace que fue un par de miércoles, ¿no? Lo de los científicos ahí hablando de... Sí, donde hablando de lo que la ciencia expone, ¿no? Como el origen de la vida, del universo, y que cuando uno escucha todas sus teorías, llega un momento que dice, bueno, o sea, ok, ya, según esto ya me explicaron desde el punto de vista científico cuál es el origen del universo, cómo se formaron los planetas a raíz de la explosión de la corteza exterior del Sol, en este caso de nuestro sistema planetario, y que ya estamos aquí y por estas casualidades o necesidades se inició la vida unicelular y de ahí fue desarrollándose y de repente unos dijeron yo soy ave y ya eran aves, ¿no? Y otros eran reptiles y otros mamíferos y que me faltan y los peces, ¿no? Es decir, pero bueno, ok,
¿Y, ¿Y qué pasa con nosotros? Se me olvidaba. Los monos fueron más inteligentes que el resto. Y entonces se volvieron hombres, ¿no? ¿Pero y qué? ¿Y luego de esto qué? Nada. No hay nada para la ciencia. Se acaba la vida, ¿no? Entonces, llega el momento en que uno dice, pues, como que no tiene sentido, ¿no? De todas maneras, haga lo que haga, se acaba. Pero entonces, nos comentaba ayer, tuvo la oportunidad de ver uno de estos programas donde científicos estaban hablando sobre esto, y uno de ellos así de plano llegó a esa conclusión de que pues no vale la pena la vida. Así es de que sería bueno eliminar a los que tienen defectos congénitos y a los enfermos y a los débiles, ¿no? Porque pues no tiene chiste, no tiene caso. Pero el asunto es de que, bueno, ¿por qué tanto esfuerzo por conservar la vida si no tiene sentido? Si no hay un propósito ulterior, ¿no? Y entonces resulta que pues ya algunos dicen, bueno, pues mi razón de vivir es mi familia, o mi razón de vivir es la ciencia misma, estudiar. Y luego se les muere la familia, ya se acabó la razón de vivir y ya no hay más que estudiar y ¿qué? Y este es el punto de veras muy interesante de lo que Dios nos ha permitido vivir y experimentar. Como para nosotros esta vida tiene un propósito de parte de Dios, que le conozcamos y que conociéndole tengamos vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Porque Dios no nos creó solamente para ser allí pues algo en el universo y que pase sin mayor importancia, sino que nos ha creado para Él, para que seamos un pueblo para Él. Y bueno, inclusive los que no creen, pues tampoco se acaba cuando se mueren, van a la condenación eterna. Eso es lo más tremendo, ¿no? Y entonces, por eso, cuando uno ya toma conciencia sobre todo esto, llega el momento en que vemos aún el papel de Moisés, es decir, ante todo lo que atrás naturalmente estaba la intención del diablo de acabar con el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Dios no deja de estar presente y Dios tiene propósitos para enseñarnos cómo puede guardar nuestra vida. Porque una de las cosas más interesantes en todo este cuadro es pensar en un bebé en una canastilla puesta en el río. ¿Qué seguridad puede ofrecer eso a un bebé de 3 meses? Pregúntale. Pues uno lo piensa por donde sea, dice, pues, cualquier movimiento se volca la canastilla, el chiquillo cae a el torrente, y si no hay pirañas sobrevive mientras se ahoga, pero si no, pues rápido se la come, ¿no? Es decir, si hablamos de seguridad, no lo había, pero estaba en las manos de Dios, mejor que en la canastilla, ¿no? Y por eso nosotros podemos ver cómo Dios interviene. Y lo más interesante es que la hija de quien estaba buscando destruirlo es quien lo protege. O sea, así es nuestro Dios, así es el Señor, así interviene, así actúa, así obra de esta manera tan maravillosa, para que nosotros podamos tener confianza que por eso su propósito eterno se cumple. Y esto entonces nos da toda una visión, y no crean que estoy excluyendo a las mujeres de la tarea, pero hablando de algo que sí nos pesa, lo hemos llegado a comentar. Y otra cosa que ha sido también muy interesante es, oyendo principalmente a nuestras hermanas en las oraciones del domingo en la mañana, su clamor ha sido por los varones, por los padres de familia, ¿no? Que tomemos
totalmente nuestra responsabilidad y ejerzamos nuestro papel y podamos ser lo que Dios nos llamó a ser. Y aquí es donde uno necesita una visión completa de todo lo que esto significa, porque a veces inclusive ya estando en el camino, nuestra visión es muy corta, tan corta que solamente nos vemos a nosotros y nos olvidamos de que cada uno de nosotros que ha sido alcanzado por el Señor ha sido alcanzado para alcanzar. Es decir, hemos sido hechos discípulos para ser discípulos, hemos sido bendecidos para bendecir, hemos sido enseñados para enseñar, hemos recibido para compartir. De tal manera que al tener este entendimiento, pues nosotros sabemos que estamos en camino hacia la eternidad. Pero que, gracias a Dios, aquí lo tenemos, primero puedo decir en la palabra, todos esos ejemplos que Dios ha usado para hablarnos acerca de lo que es caminar en la fe. De esos hermanos nuestros que en el tiempo pasado, pues ahora sí que fueron marcando la pauta para dejar de parte de Dios hacia nosotros un testimonio muy claro de que se puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Y uno puede decir que viendo sobre todo lo que algunos de ellos tuvieron que enfrentar, que por eso yo les he dicho de algo que lo tengo muy presente, debo haber tenido allí por los 19, 20 años, y un hermano que vino de Monterrey a compartir con los jóvenes acá a la congregación donde estaba. Él habló de Daniel, del joven Daniel, porque era una reunión de jóvenes, y habló del joven Daniel en el foso de los leones. Con el tiempo, ya estudiando la palabra con mayor cuidado, por eso yo he dicho, sí, el joven Daniel que tenía más de 90 años para el momento en que es arrojado al foso de los leones, ¿no? Pero digo, ya pensando en eso, pues yo no pude dejar de pensar en mi abuelito, en aquel entonces, que lo consideré primero. Después, naturalmente, tengo ya la figura de mi papá, pensando en sus 95 años, pero ambos ya partieron con el Señor, ya están disfrutando de ese descanso eterno. Pero pensé en ellos, digo, que uno los vio, recordábamos recientemente a mi abuelito, que él cuando se levantaba de haber estado sentado, iba caminando así casi 90 grados por la misma situación que le había provocado estar sentado, hasta que ya después de caminar, no sé, unos minutos, ya se enderezaba, ¿no? De que ya él era hasta doloroso. Y entonces uno piensa, pues ser arrojado al foso, pues ya era nada más como para pensar que la pura caída, quién sabe cuántos huesos rotos, ¿no? Si no es que la misma caída lo mataba. Entonces, ese tipo de testimonios que el Señor nos ha dejado, de hombres valientes, porque no lo vivió por otra cosa, lo sufrió, como dice Pedro en su primera carta, por causa del Señor, por vivir la verdad. Él, pues, es un testimonio que conmueve. Es conmovedor pensar en eso. Otro testimonio que puedo decir es conmovedor en el sentido de ese padecimiento es el de José. Entonces ya piensa uno, lo consideré mucho cuando un servidor tenía 17 años, y pensar en ir a dar a la casa de alguien como esclavo, habiendo sido libre, ¿no? Porque pues él podía ir y venir y moverse, tanto que fue a buscar a sus hermanos, y de ahí vino el asunto de que
primero lo echaran en la cisterna, bueno, con todo el deseo de matarlo, después terminaron vendiéndolo. Y que estando allí en la casa de Potifar, después viniera esa acusación contra de él y que terminaran además pues mandándolo a la cárcel, pero no solamente como reo de delito, sino como esclavo reo de delito. Y entonces, cuando uno piensa en todo eso, que ya entendemos que estuvo un tiempo ahí, ya tal vez con más de 20 años, 20 y tantos años, pensando en alguien, pues que, como decimos nosotros, tiene la vida por delante, ¿no? Y vaya que la tenía, todavía vivió muchos años. Sobre todo, hablando de estar en esta condición, que uno puede decir, le conmueve a uno ver a un hombre así, a un muchacho así, tan decidido que guardó su testimonio a pesar de todo. Y si eso no nos mueve, si eso no nos provoca, ¿qué cosa nos puede provocar? Pero entonces, vamos, nosotros vamos tras de ellos, en todo ese ejemplo que ellos nos dejaron, un Abel, un Abraham, un Isaac, un Jacob, un José, un Moisés, un Josué, etc. Es decir, hay mucho, mucho que considerar. Y es maravilloso pensarlo, como todo esto tiene que ver con algo que nosotros necesitamos considerar. Que así como para ellos han sido una bendición para nosotros, y podríamos hablar de situaciones más actuales. El día de ayer me preguntaba Yerlis sobre Jonathan Edwards, un hermano nuestro, que Dios usó para marcar varias cosas. Una de las situaciones que yo me acuerdo que este hermano compartía y que quedó escrito, es que cuando Dios envía una enfermedad a nosotros que nos deja postrados, es que somos como una hoz que necesita ser afilada. Y entonces hay que detenerse del trabajo que se está haciendo para que venga el afilador y nos ponga en forma, ¿no? Y me llamó mucho la atención, vamos, porque fue de esas enseñanzas que rompieron con esas pues falsas enseñanzas en el sentido de aplicar un principio a todas las enfermedades, de que las enfermedades vienen por el pecado. Y entonces, por eso fue, puedo decir, muy hermoso el considerar que es cierto. Y de ahí él citaba lo que el apóstol Pablo vivió estando en la provincia de Galacia, de cómo Dios lo detuvo ahí y el que haya estado allí detenido por una enfermedad, Dios lo usó para que allí se predicara el Evangelio. Y que aún los hermanos, lo que menos les importó es que el que les estaba predicando era alguien que estaba postrado por una enfermedad, sino que lo vieron como un ángel de Dios, así lo testifica el mismo apóstol. Y entonces, pensando en todo este tipo de ejemplos, uno es provocado. Y así como ellos, que les decía de Jonathan Edwards, pues hay muchos más, Spurgeon, Moody, gente que hemos tenido la oportunidad de ir conociendo. Yo puedo hablar de hermanos que yo tuve la oportunidad de conocer en cuanto a el mensaje del Señor, de los que Dios levantó en el tiempo de mi abuelito o posterior a ellos, el hermano Nils Katzberg o el hermano Anderos, que fueron una bendición para mí, y de los que también dejaron un fuerte ejemplo fue Joseph Matson Bose. Y bueno, hay otros que ya no me acuerdo todos sus nombres, pero que finalmente, y hermanos de aquí, de México, de pastores que fueron fieles, el hermano Josué Caballero, el hermano Lucio Ansúrez, es decir, de esa gente que fui conociendo allá en mi infancia, mi juventud, y que había ese reconocimiento hacia siervos de él,
del Señor como ellos. Y en fin, pero a lo que quiero llegar es que finalmente varones de fe, varones valientes, gente decidida, hablando sobre todo de tanto el hermano José Caballero como el hermano Lucian Sures, como el hermano Tomás Pérez posteriormente, pero hablando de ellos, los dos primeros, gente que estuvieron amenazados de muerte, gente que en varias ocasiones sufrieron la persecución y de gente que iba pistola en mano, algunos con machetes buscando quitarle la vida, y que eso no los hizo detenerse en su deseo de seguir predicando el Evangelio, al contrario, los animó más y fue pues, muy hermoso conocer esos testimonios. Y naturalmente, pues alguien muy cercano a un servidor, mi abuelito, ¿no? Alguien que tomó esa decisión de dejar su tierra, su parentela, para venir a servir al Señor aquí, atravesar todavía el Atlántico en medio del final de la Primera Guerra Mundial, con todo lo que eso significa, y llegar a un país en guerra civil, o sea, la Revolución Mexicana, y estar dispuesto a vivirlo y pasar tantas cosas. Pero en sí, lo que para uno entonces es importante, tenemos todos esos testimonios que nos han provocado, pero hay algo más que Dios nos pide, algo muy importante que fue parte de la formación de Moisés: ver a los que vienen tras de uno, tener presente a la gente que está llegando y que, queramos o no, han puesto sus ojos sobre nosotros. Somos el ejemplo a seguir, somos el mensaje, y ustedes y yo sabemos cuántos han quedado decepcionados porque han tenido terribles, malos testimonios, ¿no? De que gente que habla de la santidad, del camino de Dios, de los mandatos del Señor, pero que no los vive, no los practica. Y entonces, por eso les decía hace unos momentos, pueden hablar bien, pueden decirlo hasta correctamente, pero el asunto es que no lo hacen. Por eso Jesús se lo dijo a los fariseos: ¿cómo pueden hablar bien siendo malos? ¿No? Porque así es. Y entonces, por eso, cuando uno toma conciencia de esto y además está dispuesto a servir al Señor, como creo que es nuestra razón de estar aquí, entonces uno desea que seamos un ejemplo muy provocador para todos los que vienen tras de nosotros, y que precisamente atendiendo a la conciencia que adquirimos sobre todos los que vienen tras de nosotros, nosotros estemos dispuestos a algo que recuerdo fue un tema que llamó mi atención en el año de 1979. Qué memoria la mía, ¿no? Pero vamos, eso les dice cómo puede quedar grabada una palabra en uno tan fuertemente. Y está escrita en la palabra, pero fue ese el tema de un hermano que Dios usó en aquel año, donde él habló de ser ardientes en el Espíritu. Y naturalmente usó esta figura que hay allí en el Antiguo Testamento, de cómo era necesario que las lámparas del candelero de los 7 brazos estuvieran siempre encendidas, que es lo que dice allí Levítico, ¿no? Y entonces él hablaba de cómo, ahora sí que hablando de esa figura que es del Espíritu Santo, de ese aceite y de esa luz, nosotros hoy, en el poder del Espíritu Santo, podemos andar ardientes en el Espíritu, alumbrando a nuestro alrededor. Bueno, yo les decía hace unos momentos que importante es ser compasivos con los que nos rodean. Eso no nos va a cegar en cuanto a la realidad del pecado, porque no se trata de ser tolerantes al pecado, sino más bien que estemos
en ese vivo deseo de que la gente sea libre de la esclavitud del pecado, salva. Y entonces, por eso, al pensar en cómo nuestra vida se vuelve esa luz para la gente que viene para conocer al Señor y que empieza a conocer al Señor, ellos también empiezan a ser luz. Pero evidentemente nuestra luz necesita ser más fuerte, porque es un ejemplo a seguir, ¿no? Y que lo que Dios nos ha llevado a vivir, las decisiones que hemos tomado, se conviertan en toda una provocación para ellos en cuanto a las decisiones a tomar. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía hace un momento de los que nos precedieron en el Señor, ¿no? Cuando uno lee allí en la palabra de Dios las decisiones que tomaron, uno dice, Señor, yo quiero ser de esos. Pero lo más tremendo es cuando uno tiene esos ejemplos aquí, enfrente, donde algo que viene a ser muy provocador para nosotros es ver a hombres que temen a Dios, que buscan a Dios, que toman su responsabilidad y que los vemos, no solamente en un determinado momento bajo una circunstancia como la que estamos viviendo ahorita de una reunión, sino que donde quiera que están, el Señor es su razón, el Señor es su tema, viven para el Señor, eso no cambia. Entonces por eso uno entiende qué importante es que nuestro ejemplo, nuestra cauda de decisiones, nuestros pasos a dar, sean toda una provocación para cada uno de los que vienen tras de nosotros. Y sobre todo, la forma en que nosotros vivamos, ¿no? Porque algo que sí creo que es importante recalcar, es cierto, le creemos a Dios, vivimos milagros y podemos testificar de cómo Dios ha suplido nuestras necesidades, cómo Dios ha sanado nuestras enfermedades, cómo Dios ha resuelto los problemas alrededor nuestro o nos ha sacado en victoria de las tribulaciones. Pero algo que es de veras así tremendo, ahora sí que tiene que ver con las decisiones que tomamos, es esa manera de vivir la vida. En otras palabras, sometidos a Dios, obedientes al Señor. Porque sí puedo decirles de algunos donde de repente uno toma sus reservas, porque ha visto cómo sí Dios les ha dado gracia y hay algunas cosas que considerar, pero se toleran ciertas cosas. Que uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Eso no es grato al Señor? Eso no va conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y claro, desde el momento que lo estamos viendo, somos responsables de no vivir así, ¿no? Pero que esto nos enseña también a nosotros qué importante es que nosotros vivamos vidas que inspiren, provoquen, animen a nuestros hermanos a obedecer al Señor. Porque puedan ver lo que esto trae como resultado en la vida de uno. No solamente en el asunto de, ahora sí que ver sanidades y ver provisión, cosas así. Venimos comentando algo que ha sido un comentario entre nosotros de muchas ocasiones, a raíz de un hermano que estuvo ayer con nosotros, que preguntó, a ti te lo preguntó, ¿no? ¿Calvinistas o arminianos? Y entonces, pues hablando de que ni una cosa ni otra nos interesan en sí, sino ser gratos al Señor. Y que por eso sé que en algunas cosas pudiéramos parecer calvinistas, pero en realidad lo que pasa, que es lo que veníamos ahora sí que definiendo, yo creo en la perfecta obra que Jesús realizó para salvarnos. Y al mismo tiempo creo en cómo Dios nos ha llamado a que apreciando esta obra respondamos con todo nuestro ser. Y que entonces podamos llevar a cabo
todas las obras, toda la tarea, todo lo que el Señor nos ha dicho, que nosotros practiquemos. Por eso les decía que importante es nuestra obediencia al Señor. Y no que esto sí, pero esto no. No. Así lo pide el Señor, así es. ¿No? Hace unos momentos que platicaba con nuestro hermano Jorge de lo que pasa también dentro de la iglesia con respecto a los judaizantes modernos. Decía, eso es algo terrible, pasar por alto algo que Dios ha dicho, porque nosotros creemos en todo lo que está escrito, todo en el Antiguo Testamento, ubicándolo a la luz de la revelación de Dios en el Nuevo. Y entonces entendiendo, ahora sí que, como lo dice Primera de Pedro, a qué tiempo, en qué época y a qué persona se refiere, es decir, con quién tiene que ver. Y evidentemente practicar la Pascua como la celebra todavía el pueblo de Israel, en los ortodoxos principalmente, pues ya no va para nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Cosas así. Y entonces por eso no es que estemos desobedeciendo o desatendiendo algo que el Señor le dijo a su pueblo Israel. Nosotros seguimos recordando la Pascua en la Santa Cena, porque recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay más cordero que inmolar. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya fue inmolado y lo recordamos al participar del pan y del vino. En fin, ese tipo de situaciones. Y ahí somos llamados a ser obedientes, atentos, a que al participar de eso, lo principal que Dios nos pide es nuestro reconocimiento a todos y cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Sin desechar a nadie, sino reconocer que somos parte del cuerpo y que por eso estamos unidos en una misma fe y que por eso clamamos los unos por los otros, y puede uno decir principalmente por los que andan mal. No dejamos de orar por los que anden bien para que permanezcan caminando bien, pero principalmente por los que están mal, porque son una carga, como cualquier parte enferma de nuestro cuerpo, que empezamos a tener principal o mayor cuidado para que se restaure, se sane. Bueno, y entonces, teniendo toda esta visión, lo que uno anhela realmente es ver que la gente que nos está mirando, los que están aprendiendo de nosotros, los que están observando nuestro caminar, sean provocados a seguir al Señor con toda fidelidad y que podamos gozarnos en que marchamos hacia la gloria. Y es por eso que, hablando de esto, yo quiero enfatizar. Sé que el diablo ha buscado que los varones abdiquemos de nuestra responsabilidad, porque de repente cuando uno ve la lista de personas dispuestas en las congregaciones, ¿verdad? Tal vez aparece el pastor por ahí, y luego la hermana fulana, la hermana sutana, la hermana prengana, y así. Y uno dice, ¿y qué? ¿Son puras viudas, abandonadas, solteras? ¿O qué pasa aquí? ¿Dónde están los hombres? ¿No? ¿Se fueron a la guerra o qué? Como una ausencia. Y en eso necesitamos ver una cosa, y verla con toda la realidad. Cómo muchos se han entregado, hombres, varones, al engaño del enemigo. Y por eso, en vez de estar comprometidos con el Señor, como Dios nos ha llamado, están ocupados en otras cosas, distraídos en otros asuntos. Tanto que nuestro Señor Jesús lo marcó en la parábola de la gran cena, ¿no? Cosas en las que puede uno estar totalmente inmerso, que le pueden parecer a uno justas, buenas, no puedo decir santas porque no exactamente, pero que tienen que ver con el hecho de lo que realmente ha capturado nuestro corazón y que es nuestro Dios. Y simplemente estamos dedicando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y todo a otra cosa y no atendiendo al llamado del Señor, quien nos ha hecho un llamado
muy claro, a servirle con todo nuestro ser. Y que podemos estar como lo estamos, realizando algunas otras cosas, pero lo prioritario para nosotros es el Señor. Piensen ahorita un poquito en esto, que es una de las figuras que aparecen en Ezequiel 3 y 33. La tarea de el atalaya, del que estaba vigilando cualquier amenaza que pudiera venir al pueblo. Bueno, ¿qué se esperaba que hiciera la gente cuando escuchara la señal del atalaya? Pues téngalo presente, el próximo sábado va a sonar la alarma sísmica. ¿Cuál es la intención? Que la gente se aperciba, se prepare. Dios lo ha usado, ¿no? Bueno, y yo puedo decirles, eso es lo tremendo hablando de los varones en la iglesia. Está el Señor llamando, ¿verdad? Avisando del peligro, de lo inminente. Ay, es que tengo que ir a trabajar, ¿no? Tengo que ver si lo que compré funciona, o tengo que disfrutar de, no va dirigido a César Ponce, de mi luna de miel. Bueno, pero hablando acerca de este tipo de cosas que nos distraen, en las que nos ocupamos, y que alguien no podría decir, oye, es malo hacer eso. No, es malo o es terrible cuando sustituimos con eso el hacer la voluntad de Dios, el darle a ello mayor importancia que al llamado que Dios nos está haciendo, el no atender a este momento de apercibimiento que necesitamos tener acerca de todas las cosas. Bueno, en el capítulo 8 dice en el versículo 14, estamos en Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Lo que quiero comentar es que en este capítulo habla precisamente de la persecución que se desató contra la iglesia en Jerusalén. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Y hablando principalmente de Pedro y Juan, ellos ya habían estado en la cárcel por causa del nombre del Señor. Ya habían sido azotados por causa del nombre del Señor. Y uno podría decir, como se maneja humanamente, que podrían ser los más amedrentados a causa de la persecución. Y casi como para decir, pues vámonos antes de que nos vuelva a tocar, ¿no? Pero no, se quedaron ahí. Y trabajando, porque otra vez la iglesia en Jerusalén volvió a crecer. Había salido Felipe, fue a trabajar a Samaria, no fue por otra razón, sino simplemente Dios usó todo esto, como lo sabemos, junto con otros tantos hermanos, para que la palabra de Dios fuera difundida. Y ellos van hacia Samaria, ya en esa decisión de servir a Dios, como hombres valientes, como hombres decididos, y sobre todo con una visión muy clara. Qué importante es que la iglesia viva llena del Espíritu Santo, que viva en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando oyen allí acerca de lo que estaba sucediendo en Samaria, ellos tienen esa claridad, ese entendimiento de cómo hacía falta ir a respaldar el trabajo que estaba haciendo Felipe, y que los hermanos fueran llenos del Espíritu Santo, que recibieran el bautismo,
y que entonces ellos pudieran seguir con la tarea. Ellos mismos no se imaginaban lo que Dios iba a hacer con Felipe, ¿no? Porque llegó el momento en que terminó la tarea de Felipe, Dios lo toma, lo lleva primero al camino del desierto que conduce a Gaza, donde se encuentra con el etíope, y de ahí Dios se lo lleva en el espíritu, ya no para regresar a Samaria. Entonces, ¿qué se necesitaba? Que los hermanos en Samaria, llenos del Espíritu Santo, prosiguieran la tarea. Y que precisamente habiendo recibido esa experiencia, siguieran creciendo y afirmándose en el Señor. Y entonces, por eso es que ya mirando hacia todo lo que Dios fue haciendo con ellos, bueno, hay cosas que no dejan de llamar la atención. Ahí está Simón el mago, ¿no? Desubicado, el hombre les dice, pues, ustedes, díganme con cuánto nos arreglamos para que me pasen el secreto de que en cuanto le ponga las manos a uno, la gente empiece a recibir el Espíritu Santo. No puedo decir si sí o si no, él también lo había recibido. Es decir, porque llegaron a orar por todos los creyentes allí para que recibieran el Espíritu Santo. Pero él lo vio en ese plan de poder recapturar o alcanzar nuevamente esa posición que tenía frente a la gente, y de lo que el apóstol Pedro le puede decir: tú te encuentras en una prisión de amargura, en hiel de amargura, ¿no? Y en prisión de maldad. Y entonces, por eso les pide que les rueguen a Dios que no venga un juicio contra él, ¿no? Pero hablando de que al servirle al Señor, pues uno se encuentra con ese tipo de cosas. Y como ellos habían aprendido a vivir en esa dependencia de Dios, no le podían llegar al precio. Y esta es una de esas frases que se maneja aquí, ¿no? Dime cuál es tu precio. Y tristemente muchos han vendido su ministerio. Y entonces, por eso no podemos ver una iglesia firme, combatiente, decidida, que camine en la fe, y que mientras vemos cómo se acerca ese tiempo donde nadie va a poder comprar o vender si no tiene el nombre, número, marca de la bestia, que ya muchos hermanos han tenido que vivirlo. Y no me refiero a que haya tenido que ser marcados en la frente o en la mano derecha, sino simplemente, como ese es cristiano, ese no le venda. Y entonces hay hermanos que han sufrido por esto. Ustedes, si no lo han oído, lo van a escuchar ahorita. Aquí mismo en el estado de Hidalgo, hermanos que no podían enterrar a sus difuntos, porque como no habían colaborado para la fiesta del pueblo, entonces no tenían permiso de usar el camposanto, ¿no? Y a buscar a ver dónde lo entierran. Cosas así que entendemos que Dios ha usado como toda una figura de lo que viene, donde pues ahí de qué se trataba, de que entonces miren, pues les adelanto lo de la próxima fiesta para que me den oportunidad. No, sería tanto como aceptar la marca de la bestia, ¿no? Y entonces detalles así, donde sé que a hermanos cuando van a la tienda, a ti no te vendo, ¿no? Porque quiero, no hay. ¿Cómo no hay? A ti no te vendo. ¿Y por qué? Porque eres cristiano. Entonces, sé que Dios ha preparado a la iglesia para cosas como esta. Y más, ¿no? Miren, esto que hemos conocido de la segregación racial, algo que seguramente ustedes lo pueden haber visto en algún programa, en alguna película, donde al abordar un negro el camión, tenía que irse hasta la parte de atrás del camión a sentarse por allá, porque no podía sentarse en el área de los blancos, ¿no? Que tenían el corazón más negro, el negrito. Y digo, son cosas así, pero finalmente Dios nos ha enseñado que esto es real. Si lo hemos hecho por otras causas, cuánto más cuando se trata ya de definir la eternidad. Y entonces,
Por eso, hablando de gente valiente, ahí están nuestros hermanos como un ejemplo, y Dios nos ha llamado a hacer lo mismo. Y pudiendo vivir todas estas experiencias, uno ve cómo Dios tiene otros ejemplos. Vamos al capítulo 9. Dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es de esos momentos así de valor, porque Ananías estaba perfectamente entendido de cuál había sido la participación del apóstol Pablo en Jerusalén persiguiendo a la iglesia, como está testificado también en este libro, no solamente en el capítulo 8, sino cuando Pablo mismo da cuenta de ello, de cómo entraba por las casas y arrastraba a los hermanos y los echaba en la prisión y consentía en la muerte de ellos. Entonces, uno puede pensar en eso, es un cuadro que no era falso, los hermanos no estaban exagerando de lo que Pablo hacía y de toda la persecución que se había venido contra la iglesia. Tanto que por eso en la epístola a los hebreos les dice: ustedes sufrieron la pérdida de sus bienes con gozo, pero la pérdida de sus bienes. Y entonces, pensando en ese momento, y claro, Dios hablándole, que uno diría: pues era Dios hablándole, sí, pero el miedo sigue presente, ¿no? Hablando de que, Señor, así como que lo que yo he oído de este hombre, ahora sí que, a menos que sea un homónimo, ¿no? Pero no, era Saulo y de Tarso, así de que se trataba del mismo. Y lo importante es que Ananías, como lo dice el siguiente versículo, fue. El Señor le dijo: ve, y él le creyó a Dios y fue, a pesar de lo que humanamente podía considerar pues prácticamente como una amenaza de muerte llevar a cabo una orden así. Escuchando el testimonio del hermano Jonathan Kahn, bueno, más bien del otro hermano al que le dio una palabra de profecía para la edición del libro de el presagio, este hermano, que no se me grabó su nombre, él estaba sentado allí en el aeropuerto al lado de nuestro hermano Jonathan, y Dios le dice: dile cuál es la buena palabra. Entonces él dice, cuando voltea y ve, dice: Señor, es judío. Así como que le digo: ¿cuál es la buena palabra? ¿No? Y Dios le dijo: dile que él tiene un libro que Dios le dio y que se va a publicar. Y entonces él empezó, ya le dice, ¿cuál es la buena palabra? Y ya, claro, este otro hermano no sabía que Jonathan ya era creyente y estaba ahí ya con una visión completamente diferente, o sea, con toda una revelación como el apóstol Pablo. Y entonces la buena palabra es que Dios nos ama o te ama. Y entonces dice, o sea, Jonathan Kahn testifica que él empezó a
a evangelizarlo, a compartirlo. O sea, si me dice cuál es la buena palabra, de ahorita, ya me dijo. Dice, entonces estábamos ahí tratando de evangelizarnos el uno al otro. Pero ya el hermano le dijo, tienes un libro que Dios te ha dado y es importante que se dé a conocer porque ese mensaje va a llegar a muchas partes en el mundo, ¿no? Y hablando de cosas así, que la circunstancia en la que podemos estar puede ser así toda una prueba para nosotros en cuanto a la fe, pero que sobre todo que estemos decididos a pues lo que el Señor determine, a no tener miedo a la muerte. Porque de otra manera vamos a preferir callarnos, negar al Señor. Y entonces, por eso Ananías fue y Dios lo usó para que Pablo fuera sanado, fuera bautizado en agua y fuera lleno del Espíritu Santo. Y así se necesita. Ahora, ¿qué estaba buscando él? ¿Le habló al radio y a la televisión para que fueran y vieran lo que iba a hacer? No, no estaba buscando publicidad, no estaba compartiendo. Si nosotros sabemos de Ananías, no fue porque Ananías escribió una carta a la iglesia para que todos se enteraran. Prácticamente fue Dios el que le hizo saber a Lucas sobre esta situación para que se escribiera y quedara como un testimonio que nos provocara a todos nosotros. Y bueno, así como eso, pues volvemos a ver al apóstol Pedro en el capítulo 10, actuando con esa fe para ir a casa de Cornelio, un centurión romano. Y pues nada más de pensar que me mandaron un soldado aquí, pero pues ya había estado en la cárcel, así de que por parte de los judíos, ahora voy por parte de los romanos. Pues de una vez fue y Dios lo usó, ¿no? Y por eso tuvo esta expresión tan interesante, porque lo acompañaron hermanos de allí que andaban con él, que estaban con él, y evidentemente del pueblo de Israel, judíos. Pero dice el versículo 47 del capítulo 10, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Les pregunto, ¿quién bautizó a Cornelio, a su familia y amigos? Los que iban con él. Ahora sí que los metió de lleno, con todo valor, pero con toda confianza de que estaba haciendo la obra de Dios, no la suya. Y entonces, por eso, insisto, qué importante es que nosotros los varones tomemos nuestro papel y actuemos en esa visión, en esa fe. ¿Qué va a suceder? Cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Y entonces las mujeres van a ser presididas por hombres que temen al Señor y van a poder aún realizar sus labores en los papeles que Dios les tiene bien determinados, con toda libertad, con todo gozo, con todo entendimiento y con toda buena ubicación. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren agregar algo? Yo quiero darle muchas gracias a Dios, porque como decías que lo que escuché ya hoy, nos invitaron a una asociación de puros minusválidos, la Asociación Cristal, nos invitaron a la casa de modelos, hay unos estudios adentro, donde nos compartía, hay uno que comparte una estación de radio, fue el que dio la conferencia, y hablaba acerca de eso que escuché yo, que los astros, que los átomos, y te pones a ver, si es cierto, no es cierto, pero en mi corazón está, pues, creación de Dios. Pues si empezamos a creer en las verdades de Dios, dice sí, ¿por qué fue esto? Porque los astros, porque la luna, porque el sol, porque empezaron a haber una serie de cosas así. Y yo simplemente digo, para mí fue creación de Dios. Por un lado, por otro lado, le doy gracias a Dios por lo que siento, porque me he sentido mal. Ahora ya siento como que no puedo pronunciar
pronunciar ciertas palabras, por ejemplo, mi esposa me cuesta trabajo decir que la amo, pero Y eso no tiene que ver ni con las cuerdas vocales, ni con los bocinadores, ni el esternocleidomastoideo. de controlarme. Y le doy gracias a Dios porque he estado en muchos lados a donde me han invitado, por ejemplo, el licenciado Agustín, no sé si les comenté, me llevó a ver, invité a los Chundia para lo mejor que hubo en el Estado de México. Y muchas veces podían decir no, que es por su juventud, por sus cualidades, porque también hubo gente que fueron campeones de los que suben a los cerros. Alpinismo. Simplemente yo les compartía que es porque Dios así lo ha permitido, porque Dios nos permite darnos energía, llegar a esa edad. El señor Agustín, le digo que me lleva a ver a su papá, él tiene 90 años, tuvo 17 hijos, y un día me encontré ahí, pero nadie lo quiere, ni siquiera cuando llegan saludan al Señor. Y ese día tiene un hijo que es doctor, y llegué y saludé al señor Palemón. Y me dice, ¿usted qué? Dice, porque yo le escucho que habla mucho de Dios. Le digo, no le puedo hablar algo de que a lo mejor no entiende, porque ustedes los que estudian, no todos digo, pero los que estudian no le dan la gloria a Dios. Le digo, eso es a lo que yo le vengo a platicar a su papá, de que hay un Dios vivo. Y yo he tomado la determinación de no ir a entretener al señor Palemón, sino que realmente me escuche. Mire, es un señor grande, de sus facultades está bien lucidito, le compraron un departamento, tiene su televisión plana, tiene todas las comodidades que puede tener. De 17 hijos no hay uno que lo quiera ir a bañar. Y le digo, qué tristeza me da. Le digo, no, a mí no, si no él siente triste, porque no le perdonan que él cuando estaba joven nunca fue a la escuela y los mandaba a vender donas, pero a todos les dio carrera de los hijos y no le quieren perdonar esa actitud. Y el señor Agustín, el licenciado Agustín, siempre va por mí para que vaya a tomar la determinación que yo no quería entretener al Señor, porque le comparto de lo que Dios ha hecho en mi vida. Le doy gracias a Dios porque no hay día que no se acerque una persona y me dice, pues no, que no veía usted, no que no le iban a cortar su pie. Le agradezco a Dios porque ha sido motivo de que yo les comparta. Ahora hay una señora que el sábado me dijo, Esperancita, que si podíamos orar por una señora que tiene 35 años, no supo el nombre, pero tiene sus huesos, se le quiebran muy fácil. Va a la ambulancia y viene por ella, porque la tienen que realizar. Y tiene 2 niños, uno de 10 y otro de 6. Y nos pedía que si podíamos orar por él con mucho gusto. Y yo le doy gracias a Dios porque aún ahí en el puesto, como me dice yo no voy a hacer, a mí no me pagan por lo que hago, sino por lo que sé, nomás hay que me estén viendo. Y se acercan y me dicen que qué hice yo para que esté todavía ahí por la voluntad de Dios, porque Dios quiere, y me acuerdo mucho de ti cuando me decías que yo hablara de lo que Dios ha hecho en mi vida, no de lo que, pues ni leo la voz. Pero hay muchas cosas, como me dice, que puedes escuchar en el teléfono, y le agradezco a Dios por este día, por estarte escuchando, porque Dios me permite. Mis madres, le digo a Ofe, lo que estamos como cristianos, como creyentes, lo que deseamos es que ya venga el Señor. ¿Qué me puede asustar? Si ya Dios dice que ya, pues le doy gracias a Dios. Pero por otro lado, a lo mejor no entiendo mi papel de estarle compartiendo a la gente que hay un Dios vivo, que hay un Dios que Él lo puede todo. Y le agradezco a Dios por este día, porque puedo estar aquí, porque hay veces que me siento tan mareado, tan mal, y quisiera no estar acostado, pero acostado no quiere Dios que estemos ahí. Bueno, si te acuestas, ponte a orar. Pues sí, eso. Mira, la lista es muy larga. Hay veces que me acuesto y me pongo a orar por todas las necesidades, porque ¿quién no tiene necesidad? Simplemente por mis hijos, porque dicen que el que es buen juez por su casa empieza. Y el ver a mis hijos, ayer a Enrique, a Ernesto, a todos mis hijos, ¿cómo le agradezco eso a Dios? Le agradezco mucho a Dios que todos estén mis hijos ahí, y por la esposa que Dios me dio, y por todos ustedes por haberlos conocido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguno más? Bueno. Lo que pasa es que ahorita que
pues ahí, por ejemplo, en el cementerio, pues aparte de los hermanos y aparte de los católicos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, lo que estaban diciendo era de lo de las festividades, que uno tiene que cooperar para el protege, para la fiesta y todo eso. Pues el año pasado que vino un hermano, casi por lo regular durante las mesas directivas siempre hay hermanos al frente, porque así ya... Nadie quiere. No, nadie, y hay mayoría en el pueblo de hermanos. Ah, ok. y les decían, no, pues los hermanos no quieren cooperar, pero si bien que están ahí en la fiesta y que no sé qué. Entonces el hermano les decía, bueno, pues si nos ven en la fiesta, pues díganos, ¿no? O que nos metan a la cárcel y así ya, o nos definimos o no. Pero ahora que vino otro hermano, decía, y también yo pienso que sabiamente decía, bueno, ¿y nosotros por qué vamos a dejar de andar en las calles esos días si durante todo el año nosotros andamos por ahí, caminamos por ahí, trabajamos por ahí y aparte de eso servimos porque ellos hacen tequios y nos dicen los hermanos que no vayan, no, ahí va todo el pueblo, hermanos católicos y todos los demás. Entonces eso ahora les dijo el hermano, le decía, a ver, ¿por qué ahora nos quieren prohibir andar en el pueblo si nosotros siempre estamos ahí? Y eso es verdad, ¿no? Yo me quedé pensando, pues es cierto, y era lo que yo le comentaba a Ramón, le decía. Y ahora, pues es hora de que si nosotros siempre estamos de la secreta, pues nadie se va a dar cuenta que somos cristianos y no vamos a tener problemas. Pero cuando nosotros nos levantamos y decimos, yo no quiero cooperar peso, porque yo no tengo el mismo sentir que ustedes ni comparto lo mismo, entonces sí vamos a tener problemas. Porque entonces sí ya nos van a ver como aleluyas, protestantes y todo lo demás, porque nosotros no compartimos lo mismo que ellos dicen. Entonces, precisamente en esta semana, bueno, la semana pasada, estábamos viendo cosas así, yo les decía que pues yo necesito gente valiente. Así es. Y a mí también me han enfrentado a cosas así porque como yo voy a hacer muchos trámites, entonces yo me enfrento a decir sí a la corrupción y que mi trámite salga más rápido, ¿no? O escucho cosas que me dicen que me favorecerían a mí o a las cosas que yo estoy haciendo. Me dices que si tú lo haces así, pues sería más barato o te pagarías menos, ¿no? Y me quedo así pensando y dije, no, pues sí tiene razón, o sea, viéndolo humanamente tiene razón, ¿no? Y yo desde luego pensé, ¿y para qué quiero hablar? O sea, como que para qué voy a decirles, no, pues me salga más barato o no tengo que pagar tantos impuestos y así. Pero ¿para qué? Si realmente como ayer nos compartía, pues es nada más acumular algo que va a desaparecer. Así es. O sea, y si gracias a Dios lo poco o mucho que Dios nos ha bendecido, pues yo digo que tenemos que también saber entregar cuentas de eso. Así es. Sí. Ahorita que me escuchaba eso de los hermanos, pues va a llegar un tiempo, yo lo que yo le decía a Salomón, que a lo mejor a nosotros no lo vamos a vivir, pero ahorita, por ejemplo, Rogelio se va a enfrentar a lo mejor a eso, a que le nieguen algo porque es cristiano. Entonces, O sea, ya se convirtió. Ya desapareció. Sí. Sí. Y realmente es, o sea, ¿cuál es la trampa? Que eso de que vas a pagar menos, que vas a ver. Pues otra vez la codicia. ¿Por qué? ¿Por qué voy a andar buscando eso? Simplemente así es, así lo establece la ley, no tengo para qué moverlo. No voy a comprometer mi fe, mi salvación por unos pesos. Ahí está la historia de Saúl. Tampoco vale la pena la primogenitura por un plato de lentejas. Sí, así es. También te pido si me haces favor de orar por la vida de mi hermano José Luis, porque Dios lo ha bendecido con muchas casas. Y el sábado que estaba yo lavando las salseras, se acercó conmigo y me dice que Tania, su hija, ya tiene como 25 años, que se hincha y que él sería capaz de dar todas sus casas para que su hija estuviera bien. Digo, no, pues esto no funciona así, tío. No, dile que las entregue y ya después hablamos. Que si quiere matar, que porque
porque no puede ver a su hija así. Le digo, mira, no es así. Si tú reconoces que Dios lo puede hacer, pídele tus palabras, porque él decía que oraran a nosotros. Hasta le dije a la esposa de esta hermana, porque me sentí medio Viridiana, no se llama Viridiana. Sí. Tu nuera se llama Viridiana. Sí, pero esa gente que tiene y cree que con su dinero, con sus casas, cree que todo lo va a solucionar. A él le acaban, a María Luisa, su esposa, acaban de trasplantar un riñón. Y también decía que él daría una casa, nomás una casa. Y resulta que cuando lo operaron, anduvo vendiendo todas las alhajas de María Luisa para pagar la operación. Le digo yo, mira, no te contradigas. Si tú le crees a Dios, con una sola oración, le digo, sin que te deshagas de tus cosas, pon en las manos. No, más bien que se deshaga de todo, porque eso es evidentemente lo que le estorba. Ay, por esta tan sin ese favor, Jorge. Sí. Y pues mi hermano José Luis, que no quiere entender, que creen que, y yo se lo digo, quieren ser en el panteón de los más ricos. Ahorita disfruta tu dinero, porque se han amargado tanto en lo material. Claro. Claro. Pero me da gusto que vayan a consultarme, porque yo no era creíble. Yo ahora van conmigo y me dice, quiero que ores, por favor. Porque él se iba a Carlos, los que iban de mis hermanos y empezábamos a vacilar. Y me decía, oye, no, es que no es creíble. Yo, tú como mayor, dice el ejemplo. Porque le digo a mis hijos, todo pareciera que no nos miran, pero siempre hay unos ojos que nos están mirando por nuestras actitudes. Como decías tú, que yo a la gente no le hable con palabras, que no me haga hablador, sino que le hable con hechos. Actitudes, sí. Por eso. Así es. Muy bien. Hablando de lo que nos compartían, ¿no?, las personas que necesitan conocer la verdad, ¿no?, lo que va a venir, aquel día que estuvimos platicando en familia acerca del mensaje que nuestro hermano Jonathan Candio, el presidente, meditábamos en la casa, ¿no? Y entonces se dio lugar a que yo le comentara a los niños acerca de lo que Dios tiene preparado para la iglesia, ¿no? Que no sabemos a ciencia cierta cuándo va a ser, pero hablamos de que si había la posibilidad de que nosotros estuviéramos ahí, que tuviéramos esa decisión, ¿no?, de estar dispuestos a perder nuestra vida, ¿no? Entonces, pues yo le decía a Iván, a Sam, ¿no?, decía, ¿qué vas a hacer tú en ese momento si crees en el Señor, ¿no?, y ves que nos quieren quitar la vida, ¿no?, o negar tu fe, ¿no? Entonces, tomar esa decisión, ¿no?, que aún porque lo hemos visto, ¿no?, cómo presionan, como lo hace la gente que no conoce al Señor, con tal de que niegues tu fe, mato a tu pariente más cercano, más querido, ¿no? Y decía, tú vas a mantenerte aunque veas que nosotros perdamos la vida, ¿no? Y los enfrentaba a cada uno, ¿no? Y me parece interesante porque a veces a los niños no los consideramos cuando son los que tienen más sencillez en creer esto. Así es. Que a lo mejor unos llegan a pensar que lo ven así como de una manera fantasiosa, pero no es cierto. O sea, si uno les da esa convicción, así lo van a creer. Y si uno va reforzando con el tiempo esa verdad, pues van a vivir convencidos de que yo lo he considerado, ¿no?, de los niños que viven en los países donde hay terroristas y todo eso. ¿Cómo esos niños están dispuestos a morir por la causa que sus padres están apoyando, ¿no?, y que dan su vida? Y uno se iba a preguntar, ¿y por qué esos niños que no conocen la verdad, que están apoyando una causa totalmente equivocada, están dispuestos a morir por causa de lo que sus padres les enseñaron? Y cuanto más nosotros, que tenemos una causa más firme, más eterna, más de peso, de gloria, no enseñarles la necesidad de aún estar dispuestos a enfrentar la misma muerte, ¿no? Así es. Así es. Así es, mis queridos hermanos. Sobre todo en este tipo de situaciones. Lo puedo equiparar con la alimentación. Si nosotros a los niños les damos lo que se llama comida chatarra, pues se la comen y se sienten satisfechos. Pero sabemos que no les alimenta, no los fortalece, no les va a ayudar
para todo lo que hay por delante. En cambio, si les damos una alimentación bien balanceada, para usar nuestros términos, es decir, y frutas, verduras y carne y todo, pues van a comer y se van a sentir satisfechos, pero van a estar fortalecidos. Esa es la diferencia de cuando a veces nada más se entretiene a los niños en las iglesias, en vez de darles la palabra de Dios que los nutre, que los fortalece, y que es Dios el que la respalda, que eso es lo más importante. Y los niños la creen, la reciben, lo practican, lo viven. Eso es lo que nos hemos perdido por no creerle al Señor. Muy bien, pues vamos a orar y vamos a despedirnos, mis queridos hermanos.